qué alegría, buenos mis hermanos, es una alegría el poder saludarles nuevamente en este su programa Tras los Pasos del Gran Maestro. Un gran abrazo a la distancia a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, a todos nuestros amigos que están ahí en el camino y realizando algún turno, ¿cierto? Dios les bendiga, los proteja, los guarde de toda acechanza del maligno. Un día más para agradecer al Señor su gracia, agradecer al Señor su misericordia, agradecer de su benevolencia por todo lo que Él hace, por todas sus misericordias que no han decaído, sino hasta el día de hoy han permanecido fieles sus palabras, pues sus palabras son fieles y son verdaderas. Un día, es cierto, sí, bueno, nos hemos dado cuenta que los días han avanzado muy rápido, hermano, amigo, han avanzado muy rápido, en donde uno no se da cuenta la velocidad con la cual uno ya siente que esto está muy vertiginoso, es muy rápido, y esto es producto de la palabra del Señor. El Señor un día lo dijo, que en los postreros tiempos los días serían acortados por causa de lo escogido así, y si no fuese así nadie sería salvo, y eso también lo hizo por su iglesia, por su amada. Entonces, que Dios nos bendiga, Dios nos dé de su gracia. Queremos, cierto, que este programa sea un programa de bendición, un programa para usted, amigo, para usted, mi hermano. Todo lo que hacemos, la Sagrada Escritura lo dice, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Pero pensamos fielmente, ¿cierto? Y creemos que el hombre, la mujer, todos necesitamos del Señor. Y este es un momento que hemos de consagrar, un momento que hemos destinado para estar orando, para estar clamando, para estar pidiendo al Señor su santa y su divina misericordia. Bueno, que Dios les bendiga, como les decía anteriormente, desde este lugar de Cabildo, su hermano Andrés Villarroel le desea las más ricas y enormes bendiciones del Padre sobre su vida, sobre su familia, sobre sus seres queridos. Antes de continuar, quiero saludar de manera especial a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que Dios les bendiga grandemente, a mis hermanos, ¿cierto?, con los cuales crecimos, vivenciamos y experimentamos, y también a mi familia, que Dios por misericordia me ha dado la posibilidad de tener, ¿cierto?, a mi esposa, a mis hijos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, antes de continuar, les voy a dejar con esta alabanza y seguimos más adelante en este su canal Palabra Viva. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de
también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bueno, mis hermanos, mis amigos, qué grato es el escuchar alabanza al Señor y poder cantar, ¿cierto? Poder alabar al Señor, poder bendecir su nombre, exaltarlo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Exaltamos su nombre, adoramos su nombre y queremos hacerlo en espíritu, en verdad, como Él así un día lo dijo. Bueno, antes de seguir avanzando en este programa, ¿cierto? No queremos hacerlo sin antes ir a los pies de nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Vamos a dejar nuestras cargas, dejar nuestras aflicciones. Vamos a dejar, ¿cierto?, delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a dejar todo aquello que nos impide que recibamos la bendición de Dios. Nuestras angustias, nuestros temores, vamos a dejar delante de su presencia todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar al Padre y vamos a rogar que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, santo es su nombre para siempre. No queríamos avanzar, Señor, en este programa sin primero, oh Dios de los cielos, poder clamar a su presencia y darle gracias por todo, Señor, lo que usted hace por nosotros. Clamamos y pedimos, derramamos nuestra alma y nuestro corazón delante de su presencia, oh Dios de los cielos, porque ¿a quién podríamos acudir? ¿A quién podríamos ir sino a usted? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Bien lo decía el salmista. Oh Dios de los cielos, clamamos y pedimos que tu misericordia siempre nos acompañe. Hay tantas dificultades que existen en el medio del camino, que entorpecen el caminar, que hay tantos problemas, hay tantos, Señor, hay tantas barreras que sortear y que tienden a ser agotadoras. Yo te ruego que usted nos anime, nos dé la fuerza que necesitamos, el ánimo, el deseo, Señor, de seguir avanzando, de seguir creyendo, de seguir, Señor, perseverando en tu obra, porque la viña es grande y son pocos los obreros. Clamamos, pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia alcance a aquellos corazones
Señor, que aún no conocen de ti, que aún no han oído de ti, que aún, oh Padre, su Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia, de juicio. Tu bendición derrámala sobre tu pueblo, aquellos que tienen dones y talentos, aquellos que tienen dones, Señor, aquellos que tienen ministerios y no lo están cumpliendo, aquellos en los cuales, Señor, hay un grito en sus corazones, hay un grito en sus almas y todavía, oh Señor, no pueden cumplir por una u otra razón, por cadenas, por estar presionados, por estar, oh Dios de los cielos, ahí limitados en una u otra circunstancias, no pueden llevar adelante, Señor, el llamado que usted, Señor, tiene en sus vidas. Que no se apague esa voz, que no se silencie esa voz, oh Dios de los cielos, sino que esté firme y constante hasta que tus hijos puedan reaccionar y podamos reaccionar al llamado al cual usted, Señor, nos tiene preparado. Gracias, Padre, tu viña es grande, escasean los obreros. Señor, tu palabra así lo dice, orad para que el Padre envíe obrero a su mies. Y eso es lo que pedimos en esta hora. Señor, creemos que usted tiene cuidado de nosotros, como la niña de sus ojos. Usted tiene cuidado de nosotros, nos cuida, nos protege, nos guarda. Sentimos que su mano está sobre nosotros. No creemos en nuestra fuerza, no, Señor. Creemos en su misericordia. Creemos en, Señor, en su bondad. Creemos que ha sido su mano, Señor, que usted ha abierto las puertas de los cielos y ha sido usted quien ha derramado sobre nosotros su bendición. Si tenemos algo en nosotros, solamente por su gracia, solamente por su misericordia, porque su fidelidad hasta el día de hoy ha permanecido. Gracias, Señor. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos, que en este programa se encuentre paz, consuelo, alivio, exhortación, que se encuentre fe, Señor, que encuentren, Señor, esa respuesta que su alma y su vida necesitan, para aquellos que están lejos, para aquellos que tienen hambre y sed de ti, para aquellos que aún no te conocen, para aquellos que quieren tomar una decisión, Señor, que vaya en contra y que atente contra sus vidas. Señor, rogamos y pedimos que su gracia les bendiga, les alcance, que su voz, Señor, se haga oír sobre sus vidas, que su voz se haga oír sobre esos corazones. Oh Santo Dios, que tus maravillas les convenzan, les traigan acá. ¿Cuántos testimonios no hay de ese llamado? ¿Cuántos testimonios no hay de ese gran poder maravilloso, transformador, restaurador que tú tienes, Señor, en donde tú haces nuevas todas las cosas? Sobre aquellos, Señor, que están a punto de tomar una decisión, Señor, de no seguir, ahí afirme sus manos en la mancera. Gracias, Señor. Dejamos nuestras inquietudes, nuestros temores. Dejamos delante de su presencia, Señor, nuestras angustias. Dejamos delante de su presencia, Señor, nuestras enfermedades. Dejamos delante de su presencia nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones. Porque usted mejor que nadie los conoce y sabe mejor que nadie a qué aspiramos, qué deseamos, qué es lo que hay, qué es lo que desean nuestras vidas. Gracias, Señor. Señor, tu nombre sea puesto en alto, tu nombre sea glorificado, tu nombre, Señor, sea por siempre alabado. Santo es su nombre, Señor, santo es su nombre. Bendice al pequeño, al joven, a la señorita, al anciano. Bendice, Señor, a la anciana, bendice en esta hora, oh Señor. Toma esas vidas, llévate las soledades, llévate los desconsuelos, llévate las enfermedades, llévatelas, Señor, en el nombre glorioso y por el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, rompa las cadenas que atan, rompa las ataduras del enemigo. Señor, sane y cicatrice los azotes del enemigo. Oh Padre Celestial, bendice, Señor, corta toda fuente maligna. Corte, oh Señor, toda raíz de amargura. Corte, oh Señor, en esta hora tu bendición, oh Padre, Dios de los cielos. Oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Bendito sea su nombre. Usted es un Dios que hace prodigios y maravillas, un Dios que trabaja en lo sobrenatural, un Dios, Señor, que nos sorprende. Es un Dios que trabaja, Señor, en lo que nosotros desconocemos, que trabaja, Señor, incluso en el plano, oh Dios de los cielos, de lo contraproducente, que pareciera que para nosotros, oh Dios de los cielos, se ha pasado el tiempo, han pasado los límites, oh Dios de los cielos, pero usted aún no ha dicho la última palabra.
Oh, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Bendito es su nombre. En esta hora glorifica a tu Hijo, Señor. Glorifica a tu Hijo en esas vidas. Glorifica a tu Hijo, Señor, en nuestros hermanos. Glorifica a tu Hijo, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor. Señor, oh santo Dios, tu bendición derrámala en el nombre glorioso de Jesucristo. Te damos todo honor, honra, gloria y suprema alabanza, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu santa y divina misericordia. Gracias, Señor. Todo te lo debemos a ti, todo se lo debemos al Padre. Bendito sea, Señor. Que Dios les bendiga, mis amigos. Dios les bendiga, mis amados. Es un grato momento el poder compartir. Es un grato momento para mí el poder compartir con ustedes. Cierto, pensar que esto va a ser oído, va a ser escuchado. Pensar que en este momento hay hermanos, hermanas que necesitan y que necesitamos del Señor. Y que podemos ser un canal de bendición, un canal, ¿cierto?, para llevar adelante la bendición de nuestro Señor. Darle gracias lo que por gracia hemos recibido. Que el Señor les bendiga grandemente. Les voy a dejar con esta alabanza, una alabanza para darle gloria al Señor, y estaremos escuchando también la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga enormemente. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén.
Alábalos y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Bien, mis hermanos y amigos, les voy a invitar desde ya a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, ¿cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino sino con guardar su palabra? Les voy a invitar a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice así, Hebreos capítulo 2, del verso 1 en adelante. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por tanto, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Esa ha sido la lectura de la palabra para este día, ¿cierto? Para esta hora. Que Dios les bendiga grande y enormemente. Hebreos capítulo 2, del 1, ¿cierto?, al verso 4. Que la gracia del Señor sea derramada y su palabra glorificada. Bien, que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia, nos dé de su bendición. Hoy a mí me llama poderosamente la atención, mi amigo, mi hermano, me llama poderosamente la atención un pasaje, ¿cierto? Hay un pacto que se establece entre Dios y el hombre. Aquí los pactos es Dios interviniendo, ¿cierto? Dios pactando con el hombre en su misericordia, por su buena voluntad, por su deseo. Y uno de ellos, ¿cierto?, dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, y ahí también añade diciendo: ahora estarán abiertos mis ojos, ¿cierto?, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Creemos, ¿cierto?, que es un verso que lleva implicado la bendición de Dios se recibe, ¿cierto?, a través de la humillación, ¿cierto?, a través de la oración, a través del buscar el rostro, a través de ese convertimiento de los malos caminos, y vamos a recibir desde los cielos, ¿cierto?, ese perdón que tanto nosotros anhelamos, esa sanidad para nuestras vidas. Estarán abiertos, ¿cierto?, sus ojos en favor de aquellos que se humillen, que buscan el rostro del Señor, aquellos que invocan el nombre del Señor, y sus oídos estarán atentos a las oraciones de su pueblo. Bueno, Dios nos bendiga. Aquí yo encuentro dos cosas que son sumamente importantes
el pueblo tiene que identificarse como pueblo del Señor. Jehová Dios le está hablando a su pueblo, no le habla a un pueblo que no es su pueblo, sino que le habla a un pueblo que se ha identificado con él. Y para poder identificarse como pueblo del Señor, Dios estableció normas, estableció decretos, estableció leyes, estableció ordenanzas. Un pueblo que está sometido a la voluntad de Dios. Por eso es importante que no cualquiera podría haber conseguido bajo este parámetro o esta lectura la bendición de los cielos sin primeramente identificarse como pueblo de Dios. Estaban los pueblos extranjeros y estaba el pueblo de Dios. Estaban los pueblos que rondaban esta Canaán celestial, rondaban, ¿cierto?, a este pueblo de Israel, y estaba el pueblo de Israel que era considerado como pueblo de Dios. Y ellos se consideraban como pueblo de Dios. Y es difícil ver un pueblo que se someta a leyes extranjeras y no se someta a las propias leyes. Acá la forma que Dios tiene para poder bendecir es que este pueblo primero debe reconocerse como el pueblo de Dios. Y no cualquiera es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que se somete a las leyes de Dios y que a través de ese conocimiento de las leyes de Dios, a través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento de las ordenanzas, ¿cierto?, se va constituyendo como un ciudadano más, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Dios realmente habían pactos de por medio y Dios estaba hablándole a aquella gente que estaba dentro de ese pacto, que se sentía identificado y que era identificado con este pacto. A pesar de que había mucho pueblo al cual Dios desarraigó, ¿cierto?, porque no se estaba comportando como pueblo suyo, como un pueblo que merecía el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Qué importante es que cuando nosotros reconozcamos, ¿cierto?, ser pueblo suyo, primeramente veamos si estamos dentro de sus promesas, si estamos dentro de su palabra, si estamos dentro de sus preceptos. ¿Somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? Porque si somos pueblo de Dios, debemos andar, dice la Sagrada Escritura, debemos hacer las cosas que Él pide que nosotros hagamos, al ser identificados como pueblo suyo. Y lo segundo, dentro de este paréntesis, ¿cierto?, que estamos haciendo de este verso, la Sagrada Escritura dice es que el pueblo tiene que lograr identificar de quién le está diciendo las cosas. Tiene que lograr identificar que Dios es el que le estaba diciendo y le estaba dando la ordenanza. Si el pueblo no identificaba a su Dios, si el pueblo no identificaba a su Señor, si el pueblo no identificaba a quien realmente le estaba dando la ordenanza, este pueblo jamás se iba a humillar, este pueblo jamás se iba a doblegar, no se iba a convertir de sus malos caminos, no se iba a arrepentir, porque no logra identificar, no logra ver, no logra contemplar a aquella persona que le estaba dando la orden. Y ese es el punto, hermanos, que cuando tenemos a alguien con autoridad dando una palabra, cuando tenemos a una persona con autoridad, como lo era Jehová, Dios de Israel, dando su palabra, dando su ordenanza, dando sus decretos, dando sus enseñanzas, encontramos a un pueblo que no logra identificar a Jehová Dios como su Dios, y al no lograr identificarlo como su Dios, no se somete, ¿cierto?, quebranta rápidamente, comienza a incumplir, ¿cierto?, comienzan las insubordinaciones en razón de lo que Dios mismo está diciendo. No obedece al mensaje que Dios le está dando. Que Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Entonces ahora nos encontramos con esa problemática. Nos encontramos con el hecho de si yo, como pueblo de Dios, soy un pueblo que se somete o no se somete, ¿cierto?, a la palabra que el Señor me está diciendo, y si logro reconocer a aquel que me está dando la palabra, que es el Dios de los cielos. Cuando yo obedezco a esa palabra,
me constituyo como una persona obediente. Y vamos a ver, ¿cierto?, que la persona se constituirá como una persona desobediente cuando no acata, cuando no cumple o cuando quebranta constantemente, ¿cierto?, las ordenanzas que Dios le está diciendo por causa de que no logra identificar, ojo con esto, no logra identificar que la autoridad, no logra identificar la autoridad, no logra ver quién le está dando la ordenanza. Cuán importante es entonces poder darnos cuenta de que el hombre, si no tiene cierto, es primero para poder constituirlo como obediente, cierto, primero hay normas sobre él, hay leyes sobre él que lo rigen, cierto, que lo norman, que lo hacen y lo van conduciendo por su vida, cierto, en razón de sus actos. Pero también hay otra forma de poder hacer que la obediencia adquiera virtud. Y no es solamente a través del mandato, no es solamente a través de la ordenanza, porque si fuese solamente esto, no existiría las posibilidades de desobedecer. No solo cuando Dios da la ordenanza está la posibilidad de desobedecer, sino cuando se presenta la posibilidad de desobedecer misma. Es ahí cuando yo tengo esa alternativa, cuando yo tengo esa opción o ese camino, ¿cierto?, que se me fue trazado, la posibilidad de desobedecer, es cuando yo como persona me constituyo o mi obediencia adquiere virtud. Bendito sea el nombre del Señor. En esta capacidad, ¿cierto?, de acatar o de cumplir los mandamientos de Dios en razón de todas las posibilidades que yo tengo de desobedecer, de no cumplir, ¿cierto?, de ponerme como un verdadero indisciplinado, como una persona que se resiste constantemente a la palabra del Señor. Dentro de la Escritura tenemos muchos ejemplos de esto. No es algo menor, es algo que constantemente se experimenta en la Sagrada Escritura. Cómo las personas van desobedeciendo una y otra vez, no acatan, no se doblegan ante la enseñanza, ¿cierto? No se restringen, no acatan, ¿cierto?, sino que quebrantan, vulneran prácticamente siempre lo que se les ha ordenado. Y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, en donde Dios muestra, ¿cierto? Si usted va en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando Dios ya se había enojado con Saúl, ¿cierto? Y prácticamente Saúl comienza a ofrecer sacrificio a Dios. Dios le había dicho que tenía que terminar a los amalecitas, y él le salva la vida a Naas, ¿cierto?, si es que no me equivoco, y a este rey y a sus bueyes engordados, y comienza a ofrecer sacrificio, y él quiere ofrecer sacrificio, ¿cierto?, a Dios, a Jehová, siendo que ya Jehová lo había desechado. Y Samuel le dice: ¿se complace Dios más de la grosura de los carneros antes de que se le obedezca? De ninguna manera. Es mejor, ¿cierto?, para Dios, antes que una buena alabanza, antes que una buena adoración con desobediencia, que una obediencia en silencio. Y para Dios es una alabanza grata escuchar y ver a sus hijos que andan en obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Obedecer a su palabra para Dios es un sacrificio o es una adoración mucho más agradable delante de la presencia del Señor.
Cuando el hombre se somete a su palabra, Dios lo honra. Cuando el hombre se somete a la Escritura, cuando el hombre se somete a la voz de Dios, Dios lo comienza a ensalzar, Dios lo comienza a levantar, Dios lo comienza a honrar, porque es el hombre, hermano, mi amigo, está sometiéndose a su palabra. El hombre se está sometiendo a la palabra que Dios le había dado. ¿Se acuerda usted que el paso, ¿cierto? Esta transición de los jueces, desde Josué a los jueces, la enseñanza, o desde Moisés a Josué, Jehová mismo interviene con Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y ahí le dice: mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente procura guardar, obedecer, someterte a la ley, porque haciendo estas cosas te irá bien, yo estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que hizo más adelante Saúl? Pensó, ¿cierto? Pensó que la adoración a Jehová, pensó que el sacrificio a Jehová, pensó que esos altares, la grosura de esos carneros eran mucho más gratos delante de Dios que la vida misma que él estaba llevando, una vida constantemente en desobediencia. Una vida que él pensaba que por estar ahí en Gilgal, porque él pensaba que era el lugar de consagración, que era el lugar de adoración, el altar que se había establecido para bendecir el nombre de Jehová, realmente aún en ese altar, aún en esa adoración, podía haber tenido la nota más linda de todas. Podía haber presentado un si bemol menor, ¿cierto? O podría haber ahí estado con unas inversiones en piano. Podría haber estado él mostrando unos verdaderos ritmos síncopas, ¿cierto? En ese momento, a los que les gusta la música, pero para Jehová eso no había llegado grato delante de sus ojos, porque constantemente él, teniendo la posibilidad de obedecer, Dios dándole una palabra, dándole una oportunidad tras otra oportunidad, realmente él escogió, él determinó, tenía la posibilidad de obedecer y también tuvo la posibilidad de desobedecer, para que esa obediencia fuese mucho más grata delante de Dios, pero no, cayó en esa transgresión de constantemente estar fallando delante de su Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos dé de su gracia, Dios nos dé de su fuerza, nos dé de su valentía, y que podamos nosotros, ¿cierto?, ir extrayendo de lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Bueno, ahí hay otro pasaje que a mí me llama poderosamente la atención, ¿cierto? Que ¿se acuerda usted del tiempo de los reyes, cuando los reyes salían a la batalla? Nosotros conocemos mucho de esta falta, de este David, ¿cierto? Dios lo escoge, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que realmente estaba siendo bendecido, y llegó un momento en donde él no sale a la guerra y se queda en su palacio, ¿cierto? Y llega un momento en donde una tarde él se levanta, ¿cierto?, de su lecho, y él paseaba, ¿cierto? Él paseaba por el terrado de su casa y ve, ¿cierto?, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y la cual, dice la Sagrada Escritura, ella era muy hermosa. Estamos hablando de Betsabé, o de Betsheba, que se le llama. Betsabé, cuya mujer era de Urías Eteo, un hombre de guerra y que estaba prácticamente en la guerra. Uno siempre le atribuye, ¿cierto?, estas responsabilidades a David, le atribuye esta responsabilidad porque él tendría que quizás haber estado en la guerra, no haber estado durmiendo, pero no sé si usted se ha preguntado qué hacía. Bueno, aquí la Escritura dice que ella se estaba bañando, pero sí, a sabienda de que quizás estaba, ¿cierto?, el rey ahí dando vueltas, que posiblemente podía haber sido vista, que posiblemente podía haber sido contemplada, seducida, observada, ¿cierto? Podrían ahí el rey haberla mirado, y claro, en algún momento
Y ese momento llegó, en donde el rey la observó, en donde el rey la vio, y donde la mandó a buscar y la tomó por su mujer. Bueno, ante esto el hombre podría haber sido, ¿cierto? Tenía esa posibilidad de mirar para otro lado. Tenía la posibilidad de dejar las cosas como estaban. Tenía la posibilidad de que todo marchara bien, de no tener ningún tipo de rechazo de parte del Señor, pero no, lo hizo a sabienda porque esto comienza, no es un acto, no es algo que se da de un día para otro, no es algo que de hoy día a mañana yo voy a comenzar o yo voy a realizar el pecado para desobedecer. Esto está ahí constantemente, la desobediencia está trabajando, buscando los argumentos para poder fallar. ¿Y qué sucede? Que David podría haber sido el hombre conforme al corazón de Dios, el mejor tocador de arpa del tiempo, podría haber sido el hombre que derribó, ¿cierto?, al gigante Goliat, podría haber sido el hombre el pastorcillo, ¿cierto?, el hombre compositor de los salmos, pero fue un hombre que cayó de la bendición del Señor y Natán le enrostra su pecado, ¿cierto? Cuando David enseña y le dice el tal es digno de muerte, Dios mismo por medio del profeta le está diciendo: este eres tú, un hombre que era digno de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor no se contrajo, y el Señor no se resguardó porque era su amado, porque era su rey preferido, por sobre el cual se había establecido las profecías que no faltaría trono, cierto cetro en el trono de Judá, en Judá, sino más bien que iba a perdurar. Pero aún así, con todo esto, porque para Dios es importantísima la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Existe la posibilidad de desobedecer? Sí, existe la posibilidad de desobedecer. Y es ahí cuando el hombre se constituye obediente, no solamente con un mandato, sino que el mandato se hace práctico. Y ahí es en la práctica en donde el hombre se constituye obediente, cuando tiene todas las posibilidades en su camino de desobedecer y no lo hace, porque primero sabe que hay un Dios en los cielos que le ha dado una ordenanza, y él ha dicho en su corazón: yo soy pueblo de Dios, yo me reconozco como pueblo de Dios y reconozco aquel Dios que me había dado la ordenanza, y sé qué es lo que pierdo si desobedezco. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. ¿Cuánto pueblo no hay que se ha tornado joven, señorita? Hoy estamos rodeados, ¿cierto?, de personas que no saben lo que es someterse, que no saben, ¿cierto?, lo que es ceder, no saben lo que es subordinarse a una palabra de fe, no saben, se resisten constantemente ahí, infringen, ¿cierto?, el mandamiento, infringen la palabra del Señor una y otra vez. Y usted le está diciendo: amigo, hermano, no, por ese lado no, por ese camino no vaya. Ese es un camino que a usted le parece recto en su propia opinión, pero su fin, como lo dice el proverbio, es camino de muerte. Hermano, por caminos de muerte quizás está andando. Has mirado como el rey David en el palacio, en la azotea, mirando para el lado, mirando a esa mujer bonita, mirando a ese hombre lindo, mirando, ¿cierto?, observando, y todo empieza por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Denos de su gracia. Quizás en eso quedó, como en esa súplica quedó el rey David, pidiendo, Señor, esa misericordia, pidiendo esa benevolencia para ver si Dios lo perdonaba nuevamente o no, en razón del pecado que él había cometido. Y él decía: lávame más y más, y límpiame, seré limpio, y no quites de mí el gozo de tu salvación. Una palabra nueva, ¿cierto?, un espíritu noble me sustente, porque él había fallado delante del Señor. Vea usted al mismo hijo de esta parejita, ¿cierto?, de esta gran pareja como lo era
David con Betsabé, Salomón, cómo él se fue desviado su corazón al no cumplir la palabra del Señor, y él, las mujeres que él tuvo, hizo que levantara altares y altares. Por eso que vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Un libro que en primera instancia es un libro depresivo, es un libro que lo escribe en toda su sabiduría, pero que carga en él tanta angustia, que carga en él tanto pesar, que carga en él tanto descrédito, porque su corazón había sido desviado a una manera, siendo Dios que lo había honrado. Él comienza a caer, comienza a fallar constantemente. Bueno, y nosotros vemos, y ahí en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Hay un vuelco en donde él se mira a sí mismo y dice, porque es mejor perro vivo que el león muerto. Él era un león, él era el león, ¿cierto? Vamos a decirlo de esa manera, el león de Israel, el hombre que la llevaba, el hombre que tenía un poder, un hombre con una inteligencia que la reina de Saba viene a darle crédito de esta inteligencia, pero ahora su desobediencia lo llevó a tal punto de perder esa imagen del león y verse a sí mismo como la última posibilidad quizás que Dios le estaba dando a él, que ya no iba a ser más un león, pero para él ya la conformidad era que era mejor perro vivo que el león muerto. Y en esa situación de perro vivo, ¿cierto? El Señor, bueno, ahí hay una palabra donde dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Denos de su gracia el Señor y denos de su fuerza. Bueno, podríamos seguir hablando del rey David, de Betsabé y de sus pecados que ellos cometieron, ¿cierto? Pero no se centra esta situación en esas vidas solamente. Bueno, Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Si usted se va y se traslada, vamos a ir al origen de estas cosas. Al origen, ¿cierto? Al origen de esta situación de desobediencia. Y usted ya sabe, ya creo que ya en su mente sabe que una de las citas de las citas por los cuales tenemos que pasar obligatoriamente es por el pecado, ¿cierto? Y la desobediencia de Adán y la desobediencia de Eva. Si usted se da cuenta en este pasaje, vamos a encontrarnos con varias sorpresas. Primero, vamos a encontrar con el cambio, ¿cierto? Primero que el pecado, vamos a decirlo de esa forma, el pecado estaba afuera, andaba rondando en el huerto de Edén y se materializa, ¿cierto? Porque dice la Sagrada Escritura, el pecado entró por un hombre. Significa que el pecado estaba afuera, pero entra ahora. Bueno, y ahora bajo esa situación, la serpiente, ¿cierto? Satanás, el diablo, comienza de una manera muy astuta, de una manera muy sigilosa y de una manera muy perseverante, de una manera muy astuta, comienza, ¿cierto?, a sonsacar y hablar con la mujer, con Eva. Esto usted lo va registrado y lo encuentra registrado en el capítulo 3 del libro de Génesis. Bueno, aquí hay varios cambios. Si usted va y vamos a buscarlo, ¿cierto? En el libro de Génesis, en el capítulo 3, el pecado de Adán y el pecado de Eva es algo que nosotros no podemos dejar de mencionar. Bueno, dícele, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, y aquí encontramos varias cosas. Primero, la orden fue, la mujer agrega del fruto, porque ella ya estaba viendo el fruto del árbol. Ya, primero, la situación había dado sobre el árbol, no sobre el fruto del árbol,
sino sobre el árbol como tal, ¿cierto? Y se supone que cuando Dios planta, y esa es la situación, que Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí, porque ¿cómo se iba a constituir el hombre obediente si no tiene la posibilidad de desobedecer en su máximo esplendor, en su máxima expresión? El hombre, la obediencia hubiese carecido de virtud, ¿cierto? En primera instancia, Dios deja, ¿cierto?, en su soberanía esta situación, ¿cierto? Yo me lo hubiese ahorrado. Si usted me pregunta a mí, pongo el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el huerto del Edén. Yo, no, Señor, por favor, no lo ponga. Pasemos por alto esta situación. Pásenos de largo, pero no nos ponga el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Qué es lo que hace usted ahí? Bueno, calladito y todo, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue más obediente que cada uno de nosotros porque cumplió el propósito por el cual Dios lo puso en medio en el huerto. No dice que en el medio del huerto, sino que lo puso en el huerto, porque el árbol que estaba en el medio del huerto era el árbol de la vida. Y el árbol, ¿cierto? No dice, y puso el árbol de la ciencia el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal en el medio del huerto. No, el árbol de la vida fue incrustado, ¿cierto?, en el medio del huerto. Y también añade, ¿cierto?, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué estaba ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal? Para que el hombre obedeciera. Para que el hombre reflejara, ¿cierto?, en él la virtud de la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la mujer, la serpiente era astuta y comienza a sonsacar y ya habían dado vuelta. Yo no sé qué hace esta mujer conversando con Satanás. ¿Cómo es que se produce este diálogo en razón de un fruto que sabía que tenía prohibido? ¿Y qué es lo que sucede? Que en esa desobediencia comienza a ser seducido, porque la Sagrada Escritura a nosotros nos enseña, ¿cierto?, que vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable, ¿cierto?, a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces todo esto, toda esta imaginación, ¿cierto?, que tuvo Eva fue cambiando, ¿cierto? Porque ella constantemente quizás estaba viendo que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, que el árbol era agradable a los ojos, ¿cierto? Que se veía que era un buen fruto, que se veía, ¿cierto?, que era... Ella ya estaba en sus ideas, ya lo había alcanzado, ya en su mente tenía todo esto, imaginándose, ¿cierto?, el sabor del fruto del árbol. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Aquí la mujer comienza a agregarle cosas al mensaje. Jehová nunca le dijo a Adán que no tocara del árbol, solamente que no comiera. Y ya la mujer le había dicho que tenía prohibido tocarlo, ¿cierto? No define al árbol como la ciencia, como el árbol del bien y del mal, sino más bien lo define como el árbol del medio del huerto. Un árbol que estaba ahí, ¿cierto?, pero que si hubiese reconocido y si hubiese aceptado la ordenanza de Jehová Dios, ¿cierto?, el árbol lo hubiese nombrado como tal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no como un árbol, ¿cierto?, del medio del huerto. Porque si realmente lo hubiese tenido claro, estoy cierto y seguro que Satanás deja de tentarlo porque la tenía clara, pero no. Y ahí nos encontramos también con que, bueno, en la Biblia hebrea, la ordenanza la da Hashem, Elohim, ¿cierto?, que es un estado más, es un nombre que da un estatus mucho más elevado de Dios. Pero cuando responde, ¿cierto?, Eva a Satanás, ¿cierto?, le dice Elohim, baja constantemente la honorabilidad del nombre de Dios. Y ahí es constantemente que vamos dándonos cuenta que la desobediencia toma curso en la mente de los hombres a tal punto de que la mujer toma del fruto, come y se lo da a su esposo, en este caso a su hombre, que era Adán.
Bendito sea el nombre del Señor. La orden había sido dada, había sido puesta sobre el árbol. Y puede haber sido una manzana, puede haber sido un higo, puede haber sido, cierto, unos dicen que era unos higos, otros dicen que era la uva. Bueno, vamos a saber el árbol que fuese. La importancia del árbol es que sobre él radicaba una ordenanza. Lo importante del árbol es que sobre él radicaba la obediencia o la desobediencia del hombre. Esa era la virtud, el potencial del árbol. Si bien era el árbol de la ciencia del bien y del mal, sobre él había una restricción, que no se podía comer del árbol de la ciencia del bien, ¿cierto?, ni del mal. Y la mujer fue seducida bajo ciertos parámetros para que a la postre comiera del fruto y se diera cuenta de que estaba desnuda. Y comienza Jehová a hablar y ellos se dan cuenta que están desnudos. Cosen, dice la Sagrada Escritura. Ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar su desnudez, porque se dieron cuenta, cierto, que delante del Señor, aún ellos en la presencia de Dios, estaban desnudos. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, cuando Dios habla, cuando Dios diseña a Adán, cuando Dios diseña a Eva, vamos a encontrar ellos eran tan importantes, eran tan sobrenatural, era tanta la manifestación de Dios en ellos, en ese estado de inocencia, un estado superior, un estado de elevación espiritual enorme, en donde lo natural, ¿cierto?, ahí confluye, ¿cierto?, con lo espiritual, se une lo que es lo eterno con lo terrenal, en donde ese pedazo de cuerpo, de tierra, se une con el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Eran tan especiales estos hombres. Andaban, conversaban con Dios. ¿Se acuerda usted? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerda usted que imagínese usted cuando Moisés va y recibe las tablas de la ley? Él había estado 40 días, si es que no me equivoco, arriba con Jehová, ¿cierto? Y cuando él baja, su rostro resplandecía a tal punto que tenían que ponerle un velo para que Moisés pudiese hablar con ellos, porque su rostro era resplandeciente, porque había estado al lado conversando directamente con Jehová. ¿Se imagina usted a Adán, y se imagina usted a Eva bajo esta circunstancia? Esos cuerpos, cómo resplandecían esos cuerpos. A pesar de que estaban desnudos, eran cuerpos resplandecientes, porque estaban en directa relación, en directa conversación con el Dios eterno, que hizo los cielos, que hizo el mar, que hizo la fuente de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no se dieron cuenta, cayeron, transgredieron, ¿cierto?, esta palabra, esta ordenanza, y Dios realmente los saca del huerto. Y comienza, bendito sea el nombre del Señor, las palabras de Jehová Dios sobre a cumplirse sobre Adán y sobre Eva. Ellos pensando, ¿cierto?, pensando que con esas hojas de higuera iba a ser suficiente para poder subsistir, pero ya el hombre, al caer, el primer sacrificio se hace sobre un animalito. Bendito sea el nombre del Señor, santo sea el nombre del Señor, para poder, ¿cierto?, para poder cubrir. Y la Sagrada Escritura misma nos dice, no se trata del hombre que haya puesto sus higueras, porque eso no les iba a servir. Jehová mismo Dios mismo los cubrió con pieles, ¿cierto? Los cubrió con pieles. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso iba a implicar a la postre, ¿cierto?, ese sacrificio del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hago un pequeño paréntesis en esto. Fonéticamente, la palabra piel, o sea, fonéticamente la palabra que se usa para esto
¿cierto? Cuando Dios pone pieles sobre Adán, estas túnicas, ¿cierto? Sobre Adán y sobre Eva, la palabra que se usa es or. La palabra fonética que se usa es or. Y esta palabra or significa luz. También tiene un significado de luz y otro significado de piel. Entonces, cuando Él viste al hombre, ¿cierto? Lo viste con una película, ¿cierto? De una luz eterna. Ahora, el hombre que había caído en un estado, ¿cierto? En un estado de oscuridad, en un estado vamos a ver que el hombre empieza a caer en un estado de oscuridad, y por eso vamos a encontrar que la maldad se va a ir multiplicando. En ese estado de oscuridad, Jehová mismo, a través de esta piel, ¿cierto? A través de esta or, de esta luz, protege al hombre, lo cuida al hombre, a través de este sacrificio, ¿cierto? Le ofrece esta luz que el hombre iba a necesitar, porque sus vidas iban a ser días oscuros. Y cuando hablamos de oscuridad, hablamos de esa que sus ojos ya no iban a contemplar, que sus ojos no iban a darse cuenta de quién realmente le estaba diciendo y le estaba dando ordenanzas. Bendito sea el nombre del Señor, santo sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Juan en su primer capítulo dice: esta es la luz que alumbra a todo hombre. Esa cubierta, bendito sea el nombre del Señor. Bien, ahora nos encontramos con que el apóstol Pablo habla al libro de los Romanos y les enseña y le dice: porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, por su obediencia los muchos serán constituidos justos. Vea usted, amigo, mi hermano, vea usted lo que dice el libro de los Hebreos, que aunque él era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y el libro de Filipenses, ¿qué decir de este gran libro, cierto? Este hermoso libro, dice tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se obedeció, fue obediente hasta muerte de cruz. Es necesario que Él fuese obediente. Bendito sea su nombre, santo sea su nombre, Padre. Toda la gloria, toda la honra sea para usted. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Dice la Sagrada Escritura: porque la paga del pecado es muerte. El pecado entró por un hombre. La paga del pecado es la muerte. Lo que merecíamos era la muerte. Dice la Sagrada Escritura: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre tiene la oportunidad de volver a ese Edén del cual fue echado solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue y quien nos otorgó y quien nos otorga esa entrada, ¿cierto?, a este paraíso que nosotros habíamos perdido. Por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos. Jesucristo, el Hijo de Dios, dando estos pasos de obediencia necesarios y requeridos por el Padre para llevar consigo a muchos, a todos aquellos que creen y se constituyen obedientes a su palabra. Aquí está escrito: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, ¿cierto? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Véalo usted en el libro Romano, en el capítulo 6, lo va a encontrar, esta palabra preciosa. Bueno, hay otra más que señala en el libro de Corintios, en el capítulo 15, porque ¿cierto? Si en Adán todos mueren, ahora en Cristo Jesús todos serán vivificados. Ahora llevábamos este peso, ¿cierto? Este peso del pecado, pero ahora uno, por la obediencia, ¿cierto? Uno, Cristo, el Hijo de Dios, quien padeció, ¿cierto? Que en todo fue tentado, en todo, mi amigo, en todo fue tentado. En todo Él fue tentado, Jesucristo el Hijo de Dios, pero Él fue obediente, se sometió a su palabra,
se sometió a las palabras, a los preceptos del Padre. Y nosotros ahora, porque a Él también lo dijo, así lo dijo el Señor: yo no hablo nada por mi cuenta, sino que todo lo que hablo, hablo lo que el Padre me dice, ¿cierto? Lo he oído del Padre, y eso es lo que transmitía. Entonces ahora nosotros, cuando cumplimos su palabra, estamos también cumpliendo la palabra del Padre. Y el punto es en esta hora, mi amigo, el punto es, usted logra discernir las palabras del Padre, usted logra darse cuenta que su Padre le está ordenando, ¿cierto? Que es su Padre el que le está ordenando, es su Padre, bendito sea el nombre del Señor. Palabra, ¿cierto? Su palabra que nos dice: cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y la enseñanza de Colosenses dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dicen, los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hay ordenanzas del Padre, hay ordenanzas de Dios mismo sobre su pueblo para que dejemos todo esto que a Él no le agrada, que nos constituyen como personas desobedientes o como almas desobedientes al mensaje de aquel que hasta el día de hoy sigue hablando. Jehová, nuestro Dios de los ejércitos, por medio de su palabra, por medio de su santa escritura, para que usted y yo obedezcamos, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo atendamos, ¿cierto?, con diligencia estas cosas que hemos oído. No sea, dice la Sagrada Escritura, que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparás tú, mi amigo? ¿Cómo escaparás tú, mi amiga? ¿Cómo escaparás tú, aquel que está escuchando en este momento, si descuida una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás? Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido cubiertos, ¿cierto?, en ese sacrificio. Ahora obedezcamos, atendamos diligentemente a estas cosas que hemos oído, hemos sido enseñados en esta hora, no sea que nos deslicemos. Dios nos bendiga, Dios nos dé de su gracia y denos de su gracia el Señor para acatar su palabra. Así lo dice su palabra. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sea obediente a su palabra, sea obediente a la voz del Señor. No desobedezca más a la Sagrada Escritura. Que la gracia del Señor sea derramada en este día. Para Él atribuimos todo honor, toda honra, toda gloria y suprema alabanza. Toda la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Padre. Te damos, Padre, Dios de los cielos, por esta su palabra que hasta el día de hoy suena y repercute, Señor, en nuestros corazones. Hay muchas cosas que hay en nosotros que a usted no le agradan y que hemos permitido, Señor, y que lentamente hemos seducidos, Señor, y convivimos prácticamente con ellas. Convivimos, Señor, en nuestras vidas que, oh Santo Dios, que no te agradan, Señor. Pecados ocultos quizás, Señor, que están ahí latentes, que suenan delante de tu presencia, Señor, como sonaban aquellas bestias, oh Padre Celestial, cuando se ofrecía ese sacrificio, oh Dios de los cielos, ese Saúl quería ofrecer ese sacrificio, oh Dios de los cielos, y habían esas bestias que sonaban cuando ya, Señor, era latente y a vista, oh Dios de los cielos, que él había sido desobediente.
Oh Padre Dios de los cielos, cuántas veces así estamos, Señor, entonando alabanzas. Oh Dios de los cielos, cuántas veces así estamos como en Gilgal, en un templo, Señor, en un lugar de consagración, pero aún suena la desobediencia en nosotros. Aún suena, Señor, delante de nosotros están esas bullas que a usted no le agradan. Señor, y vamos a decirlo así, Padre Celestial, porque cada uno reconoce en qué ha pecado, cada uno reconoce en qué ha fallado, cada uno reconoce cuáles son sus pecados, cuáles son sus faltas, cuáles son sus errores. Bendito sea el nombre del Señor, sea su Espíritu Santo trabajando en esta hora, convenciendo de pecado, convenciendo a mis amigos, a mis hermanos que nos están oyendo, convenciendo a usted, su Espíritu Santo, de pecado. Señor, que podamos reconocer su voz, que podamos, oh Dios de los cielos, reconocer que somos su pueblo, reconocer que somos parte de un pueblo suyo, ovejas de su prado, oh Dios de los cielos, y que reconozcamos su autoridad en el cielo. Oh Padre Celestial, reconocer que usted es Dios, reconocer que usted es Jehová, quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Señor, que nunca se desfigure esa visión suya, que nunca se desfigure, Señor, se vaya trastocando esa figura, porque lentamente caeremos a tal punto de olvidarnos de su palabra, de no obedecer a su palabra, de no estar claro en las cosas que usted nos dijo para, Señor, caer, Señor, en estos pecados de desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser sometidos a su palabra. Ayúdanos a no ceder a las tentaciones. Ayúdanos a subordinar nuestros miembros a tu ley, a la ley del Espíritu. Ayúdanos a acatar tus mandamientos como usted, Señor, nos enseña en su palabra. Ayúdanos a no quebrantar, Señor, sus mandamientos, sino a cumplirlos como usted nos dice, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a no ser personas que se oponen, sino más bien, ni que se resisten, sino que más bien se subordinan a la autoridad y respetan su palabra. Oh Dios de los cielos, gracias. Ayúdanos, Señor, porque está esto constantemente de querer transgredir. Está ese hambre, oh Dios de los cielos, de sublevarse. Está ese hambre, oh Dios de los cielos, de oponerse, de ser libres, indisciplinados, de ser, Señor, en todo orden de cosas anárquico, que nadie gobierne sobre nosotros. Pero hemos reconocido que somos su pueblo. Hemos reconocido, Señor, por medio de ese paso de fe, que usted es nuestro Dios y que nos sometemos a su palabra y a sus mandamientos. Ayúdanos en esta tarea. Ayúdanos, Señor, gracias, para no deslizarnos, ni, oh Dios de los cielos, ni poner, Señor, en entredicho su palabra, sino más bien ser obedientes, porque somos pueblo suyo. Gracias, Señor. Bendito eres tú. Bendice a nuestros amigos. Esta palabra que atesorada en el buen tesoro del corazón, y no vuelva usted vacía, no volverá usted vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual usted le envió. Gracias, mi Señor. Toda la honra y toda la gloria es para usted. Santo Espíritu de Dios, usted convenza de pecado. Sí, Señor, convenza usted de pecado. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias por todo. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos todo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Toda la honra es para nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Ha sido un placer haber estado con usted hasta esta hora de la noche, poder compartir, ¿cierto? Poder un momento compartir de su palabra. Son momentos, ¿cierto?, en donde la Sagrada Escritura así lo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué bueno es que usted ponga atención, ¿cierto?, y nos esté escuchando, esté atento a lo que la Sagrada Escritura así nos dice. No se deje embaucar. Salga de esa conversación que a usted no le conviene. Salga, vea usted lo que sucede, ¿cierto?, con Lot. Él vio que esas llanuras eran semejantes a las de Egipto, y él comenzó a poner sus tiendas cerca y cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos, cierto, no quieren estar ahí? Andan bordeando, ¿cierto?, estos cercos y intentan pasar estos límites
cierto, a los cuales Dios no le agrada, Por eso usted saque, dice la Sagrada Escritura, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos con un ojo que ser echado al fuego con los dos. Ayúdanos el Señor, denos de su fuerza, denos de su gracia al Señor. Bendito sea su nombre. Ha sido un gran placer, un honor haber estado compartiendo con ustedes su palabra y poder ser bendecidos, ser edificados y consolados por ello. Quiero saludar, cierto, a todos nuestros amigos que hacen posible que este programa salga al aire. Primero, dar gracias a Dios por sobre todas las cosas, y también a todos nuestros hermanos, mis hermanos que están aquí trabajando en este grupo de trabajo, que se esfuerza, cierto, a mi hermana Ingrid. Dios le bendiga grandemente, le ayude el Señor, le dé su bendición. A mi hermana Angélica, juntamente con mi hermano Roberto, Dios bendiga ese matrimonio, que Dios los use grandemente para la honra y la gloria de su nombre. A mi hermano Víctor, Dios les bendiga, juntamente con mi hermana Noelia, a toda su familia, a sus hijos, cierto, a mi hermana Gloria, Dios les bendiga. Son instrumentos muy lindos en las manos del Señor. Y bueno, que Dios también bendiga a mi hermano Pedro, ahí al sonido del chofar, Dios les bendiga grandemente, cierto, a mi hermano Jason Gruber, el deseado de todas las naciones, Dios les bendiga grandemente, mi hermana Jessica Contreras en el programa Casa de Pan, y así también a todos aquellos que trabajan tras bambalinas, cierto, mi hermano Sebastián, cierto, ahí que está constantemente generando contenido, está saludando, que está preocupado por este tema, cierto, para que la radio sea escuchada y seamos escuchados en las distintas plataformas con las cuales contamos. Vea usted, tenemos una aplicación, cierto, en la aplicación Canal Palabra Viva. Todo esto está ordenado como Fundación Canal Palabra Viva, cierto, y puede usted escucharnos por Facebook, por YouTube, por la misma aplicación. Vaya, descárguela usted, y para tener ahí constantemente alabanza, cierto, predicación. Estas predicaciones van a estar quedándose en la página, cierto, de Canal Palabra Viva, en donde usted puede ser bendecido constantemente por los distintos programas que nuestros hermanos y este equipo de trabajo está llevando a cabo. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Rey. Bendito sea su nombre. Que Dios les bendiga grandemente, mis amigos, mis hermanos. Les dejo con esta alabanza. Nos estaremos viendo, o me estará o escuchando, ¿cierto? Si Dios así lo permite, en otro próximo programa en este canal Palabra Viva, ¿cierto? En este programa, tras los pasos del gran Maestro. El Señor les bendiga. De este lugar, de esta pequeña ciudad, de este pequeño pueblo, cierto, de Cabildo, un gran abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Recíbalo usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para Él todo honor, toda honra, gloria y suprema alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Confíe en el Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. No desista, firme en la fe, mi hermano, firme en la fe, no decaiga, ánimo, bendito sea el nombre del Señor. Nos vemos, si el Señor así lo permite, el próximo jueves, si el Señor no viene antes y se lleva a su pueblo. Si el Señor no dice otra cosa, estaremos con ustedes el próximo jueves en otros programas más, tras los pasos del gran Maestro. Para Él honor, honra, gloria y suprema alabanza.